reflexión con ustedes hoy. Me gustaría que prestaran atención porque realmente son cosas importantes a tener en cuenta. No sé si me están escuchando bien o no. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. A veces encontramos en la Biblia pasajes que no entendemos. ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? Han leído la Biblia y se han encontrado con algún pasaje que les extraña, que no saben cómo interpretar, que a veces le parece como fuerte, ¿no? Como duro o como difícil de aceptar, ¿no? Y es importante aprender a conocer las Escrituras, porque a través de las Escrituras conocemos también a Dios. Yo hoy quiero compartir con ustedes un texto que a muchas personas les resulta fuerte, les resulta duro. Pero ustedes van a darse cuenta cuando lo estudiemos que es todo lo contrario. Es una puerta a la esperanza. Yo estoy seguro de que ustedes han oído decir algunas veces a alguna persona diciendo, yo no me arrepiento de nada. ¿Verdad? O sea, ¿han oído alguna vez a alguien decir eso? Yo no me arrepiento de nada. Yo, todo lo que he hecho, lo he hecho y punto, ¿no? Pero, ¿saben? Yo lo he oído muchas veces y casi siempre que he oído a alguien decir algo así, he pensado que realmente mentía. Porque en realidad todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. De hecho, muchas personas sufren, padecen por causa de su pasado, por errores que se cometieron en el pasado, que quisieran olvidar, pero que por alguna razón la vida se encarga de recordarnos una y otra vez a cada paso que damos. Errores que cometimos y que no quisiéramos haber cometido. Pero no podemos volver el tiempo atrás. Nadie puede. No se nos ha dado no se nos ha concedido ese poder. No se nos ha dado esa capacidad. Bueno, ya quisiéramos, ¿verdad? Porque si tuviésemos la capacidad de volver atrás del tiempo, rectificaríamos algunas cosas que hicimos. ¿Es verdad o no? Hay cosas que hicimos que no haríamos y cosas que no hicimos que haríamos. Estoy absolutamente seguro de que en este mismo instante muchos de vosotros estáis pensando justamente en eso, en errores que hemos cometido en el pasado, cosas que ocurrieron y que hubiésemos preferido no vivir. Palabras que pronunciamos y que le hicieron mucho daño a personas a las que amábamos. Actos de los que nos arrepentimos y otros de los que incluso sentimos vergüenza. Decisiones que tomamos, rumbos que cogimos que no nos llevaron donde creíamos que nos iban a llevar. Tomamos decisiones pensando que nos harían felices y hoy en día nos damos cuenta de cuán gran error supusieron. Tiempo que perdimos. En algunos casos, incluso años que podíamos haber aprovechado, pero que desperdiciamos. Sin embargo, a pesar de todo, ese pasado es el que nos ha traído hasta aquí, a donde estamos ahora mismo. Razón por la cual yo quiero compartir con ustedes un texto de las Escrituras que contiene dos cosas importantes. Por un lado, contiene una condenación, algo duro, fuerte, pero por otro lado contiene una puerta a la esperanza. Yo quiero que vengan conmigo a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Todos los que tenéis Biblia, por favor, busquen Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 6,
versículos 9 y 10. Quiero que presten atención, porque muchos no entienden estas palabras. No porque no las entiendan, sino porque no las aceptan, porque les resulta duro, difícil, porque les duele que estas palabras estén en la Biblia. Pero escuchen bien, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, les dice, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Fíjense que este pasaje nos deja claras tres cosas fundamentales que yo quiero compartir con ustedes. Quiero que presten atención. Lo primero que aprendemos de este texto que hemos leído es que hay un reino de Dios. El reino de Dios es un lugar como no hemos conocido otro igual. El reino de Dios es un reino maravilloso. El apóstol Juan, hablando del reino de Dios, en Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 5, Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dejaron de ser. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, en ese pasaje podemos apreciar cómo será el reino de Dios. ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Donde ya no hay muerte, donde la enfermedad ya no tiene cabida, donde ya no habrá dolor, donde no habrá llanto ni clamor, donde no necesitaremos sol porque la gloria de Dios será nuestra luz. Hay un reino de Dios, un reino maravilloso, y podemos apreciar la diferencia enorme que existe entre el reino de Dios y la vida que actualmente vivimos. Porque en este mundo que estamos viviendo no parece realmente un reino glorioso. Aquí sí hay dolor, aquí sí hay muerte, aquí sí hay muchos motivos para llorar. Pero hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿te gustaría vivir en el reino de Dios? ¿Te gustaría que te permitieran la entrada en un reino así? Bueno, la segunda cosa que nos deja claro los dos versículos que hemos leído en 1 Corintios, en la carta de Pablo a los Corintios, es que
no podrás entrar. Es decir, si algo deja claro ese pasaje del apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, es que no todos podrán entrar en el reino de los cielos. Y ahí hay una lista de personas que no heredarán el reino de Dios. Injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de estos podrán heredar el reino de Dios. Y esto puede resultarnos lastimoso, pero por muy duro que nos resulte, es comprensible. Tenemos que entender que para que en el reino de Dios no haya llanto, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad, ni muerte, es necesario que allí no entren los injustos, ni entren los estafadores, ni entren los malos, porque entonces convertiríamos el reino de Dios en un mundo igual que este, en un mundo de dolor y de sufrimiento. Por eso en el reino de Dios no entrará todo el mundo. Ahora, por muy duro que esto nos resulte, la tercera enseñanza que tenemos en ese pasaje, la tenemos en el versículo siguiente. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, pero ahora vamos a ver el versículo 11. Y nos vamos a dar cuenta de que tú puedes llegar a entrar en el reino de Dios siempre que abandones tus pecados. Quizás tú creas que no es posible, pero quiero que leas conmigo este pasaje. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Pero lo vamos a leer de nuevo desde el versículo 9. ¿Ok? 1 Corintios 6, del 9 al 11. Para que podamos entender el 11, hay que leerlo desde el 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y he aquí el versículo 11, que es la puerta a la esperanza. Pablo les dice a los corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hay esperanza para el pecador. Y esta es una puerta a la esperanza. Hay esperanza para el adúltero, para el borracho, para el mentiroso, para el homosexual, para el maldiciente. Hay esperanza. Si te arrepientes de tus pecados, tú puedes disfrutar del reino de Dios. Ellos habían sido todas estas cosas. Pablo les estaba escribiendo y les dice que ellos habían sido eso, pero ya no lo eran. Habían logrado cambiar de vida. Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible cambiar de vida? Porque muchas veces hay quien lo intenta y no lo consigue. Bueno, solo es posible por medio de la fe en Jesucristo. Porque está escrito en 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, si tú quieres heredar el reino de Dios, debes tomar la decisión de creer a Dios. Debes de entregarle tu vida por completo, confesando tus pecados, sabiendo que Él te perdonará. Perdonará todos tus pecados y te limpiará de toda maldad. Como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo haces, si tú vas a Dios y le dices, Señor, lo siento, perdóname por haber vivido cometiendo errores.
Te pido perdón y quiero, Señor, que me ayudes a poder entrar en el reino de Dios. Si lo haces de verdad, de corazón, después pon rumbo al reino de Dios. Es decir, apártate de todo aquello que te desvíe del objetivo, del rumbo del reino de Dios. Que nada ni nadie te aparte de poder entrar en el reino de los cielos. Toma la decisión de seguir fielmente a Dios, de seguir fielmente ese rumbo hasta que llegues a entrar en el reino de Dios. ¿Serás capaz? Bueno, como el mismo apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3, versículos del 13 al 14, él les dijo: hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, hay que tomar la decisión y después mantenerla día a día. Si tú quieres disfrutar un día del reino de Dios, pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele que te ayude a tomar el rumbo correcto para poder entrar en el reino de los cielos. Allí no habrá nada de qué arrepentirse, porque ya nuestros pecados habrán sido perdonados. Allí no habrá dolor, no habrá muerte ni enfermedad. Allí tendremos la oportunidad de vivir una vida nueva, diferente, porque allí los malos no entrarán. Tienen prohibida la entrada, para que podamos disfrutar de una vida completamente en paz por toda la eternidad. ¿Te gustaría disfrutar de esa vida? ¿Te gustaría entrar en el reino de Dios? Pues lo único que tienes que hacer es creer a Dios. Créele. Confiesa tus pecados al Señor. Pídele perdón por tus pecados y Él te limpiará. Te convertirá en una nueva criatura. Te dará la oportunidad de disfrutar del reino de los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes puedan estar pensando ahora mismo que no es digno de entrar en el reino de los cielos. Pero déjame decirte una cosa. En realidad, nadie es digno de entrar en el reino de los cielos. Nadie. Por eso fue necesario que Jesús muriera en la cruz por nosotros, para pagar nuestras injusticias, para pagar nuestros pecados, porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios. No esperes a ser digno para entrar en el reino de Dios, porque nunca lo lograrás por ti mismo. Simplemente debes confiar en que la obra de Cristo te limpia y te perdona de todos tus pecados y te permite la entrada en el reino de los cielos. Me gustaría hacer una oración por todos vosotros, a fin de que Dios nos ayude a entender su palabra. Oremos, hermanos. Padre de los cielos, yo quiero darte gracias por las Sagradas Escrituras, Señor, porque la has dejado para que podamos meditar en ella y a través de ella, Señor, llegar a conocerte. Ayúdanos a entenderla. Aún pasajes que nos resultan difíciles de comprender, ayúdanos a entenderlos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir tus instrucciones. Ayúdanos a seguir tu voluntad. Queremos disfrutar del reino de los cielos. No queremos que nada ni nadie nos aparte del propósito de llegar a la meta, Señor. Ayúdanos a olvidar lo que queda atrás y a extendernos a lo que está delante. Ayúdanos para que podamos cambiar de vida. Permítenos, Señor, ser como aquellos corintios a los que tú cambiaste, transformándolos por completo. Transforma también nuestras vidas. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser como Jesucristo, tu Hijo. Te lo rogamos en su nombre, dándote gracias de antemano porque sabemos que tú tienes poder para hacer
mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes. Ojalá que todos y cada uno de ustedes pudieran entrar en el reino de los cielos. Ojalá que ninguno de los que estáis ahí os perdieseis, porque no siguierais las instrucciones del Señor. Sean sabios, sean inteligentes, tomen decisiones, pero buenas decisiones, por vosotros, por vuestras familias, por vuestros hijos. Tomen las decisiones correctas. Baste ya el tiempo pasado para haber tomado decisiones erróneas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiéramos. Ahora es tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque a la larga nos va a beneficiar más. Ánimo. Si alguno tiene alguna pregunta, con la ayuda del Señor, yo quiero intentar respondérsela. Le presento a un amigo. Hola, Pastor Nicolás, ¿cómo estás? Oh, hombre, Edgar, no sabes cuánto me alegro verte, mi hermano. Pues yo le agradezco mucho a Dios, como me quiere, como Bueno. es misericordioso conmigo, me ama mucho Dios, me jala las orejas y me enmenda y me corretea, pero no me deja. Yo estoy bien agradecido con él, contigo por tu trabajo. Cosas bien importantes en mi vida han sucedido, pero con el deseo infinito de aprender más. Yo sé que es mi necesidad. Entonces tengo que organizarme más para poder lograrlo, y lo voy a hacer, Pastor Nicolás, primeramente Dios. Ahí tengo una platiquita contigo un día de estos, que Marce me conecte contigo. ¿Sale? Me encantaría. Me apadrines. Me encantaría. ¿Vale? Dios te bendiga, Nicolás. Aquí mis muchachos te van a preguntar algunas cosas, pero ahí estamos. Estamos hablando por ti, Edgar. Por tu tiempo y por tu amor hacia nosotros. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente. Preguntas, compa, si no se queden con dudas. A ver, yo les quería preguntar algo. Una foto tiene. Ale, ese es sobrino. Hola. Qué bien. Dios te bendiga, muchacho. Adelante. Pastor, son dos cosas. La primera es una pregunta. Yo estaba leyendo acerca, que me explique primero. Un momentito, por favor. Es importante que los que están por detrás guarden silencio, porque si no, no me llega bien, me llega entrecortada tu frase. ¿Ok? Pídele, por favor, que guarden silencio para que pueda enterarme de las preguntas. Que si por favor guardan silencio, porque no se escucha. Adelante. A ver, acércate, pégate más. Sí. La primera cosa que yo quiero saber es una pregunta. ¿Para qué son los diáconos? Y del por qué se dice en la Biblia que pueden beber vino. Dice no mucho vino. Muy bien. La primera pregunta, los diáconos, la palabra diáconos se traduce de un término griego que significa doulos, es decir, esclavo, siervo. Eran los que servían las mesas. Los diáconos se nombraron cuando en la iglesia en Jerusalén comenzaron a hacer obra social, ayudar a las viudas, a los huérfanos, y resulta que hubo críticas de que los judíos repartían más a los judíos que a los griegos, y bueno, como hubo un poco de desorden, pues entonces se decidió nombrar a un grupo de personas que se encargaran de ese trabajo. Y bueno, se les llamó diáconos a esos que servían las mesas, ¿no? Por tanto, diácono es alguien que sirve, es alguien que hace un servicio en beneficio de la iglesia. La otra pregunta era... No te oigo. Que pueden beber vino. Sí. Mucho vino. Ok, bien. Bueno, en realidad la Biblia no prohíbe tomar vino. ¿Ok? La Biblia lo que prohíbe es la borrachera. No hay ningún texto en la Biblia donde prohíba tomar vino. Lo que prohíbe es emborracharse. La Biblia, en el pasaje que acabamos de meditar hoy, 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero no dice que no podamos tomar vino. De hecho, Jesús tomó vino.
Porque recuerden, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando él estuvo en las bodas de Caná y faltó vino, y Cristo convirtió el agua en vino. Y cuando el maestresala probó el vino, dijo que era del mejor vino que había probado, ¿no? Por tanto, la Biblia no prohíbe tomar vino. ¿De dónde viene la prohibición de tomar vino? Bueno, la prohibición viene de la ley seca americana. Saben que en los años 20 hubo un decaimiento de la economía norteamericana y muchísima gente se quedó sin trabajo, muchísima gente se suicidaba, los bancos quebraron, la gente se tiraban de las ventanas porque no tenían para darle de comer a su familia, ¿no? Y muchos se dieron a la bebida. Entonces, debido a los excesos de la bebida en aquel entonces, se promulgó una ley seca. Se prohibió el alcohol en Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben que los del AMPA, ¿okay? los italianos y demás, pues hicieron contrabando y siempre hubo licor, ¿verdad?, en Estados Unidos. Pero se asoció la idea de tomar alcohol con pecado, ¿ok? Pero cuando se terminó la ley seca, la idea de que tomar alcohol era pecado permaneció en el pueblo americano y como ellos han evangelizado Latinoamérica y demás, han transmitido esa idea de que tomar vino es pecado. Pero no es cierto. En nuestra página web tienen un estudio que pueden descargar en preguntas y respuestas donde se ve que el vino realmente es una bendición de Dios. De hecho, Dios, entre las ofrendas que le pide a Israel, le pide que le presenten aceite y vino. Si el vino fuera malo, Dios no lo pediría como ofrenda. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros sabemos por 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que pecado es infringir la ley de Dios, no infringir la ley del hombre. ¿Ok? Únicamente es pecado cuando infringimos la ley de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, no hay ninguna ley de Dios que prohíba tomar vino. Lo que prohíbe es emborracharse. Y ya la segunda, nada más importante, parece que Dios me escuchó, porque estos dos versículos que usted explicó de Corintios y Timoteo, yo los tenía apartados. Entonces yo quisiera que orara por este lugar y porque esas cosas de las cuales habla la Biblia, esas malas cosas desaparezcan de este lugar. Muy bien. Por favor. Al final haré una oración por eso. Gracias, pastor. No hay de qué. Otro joven le hace una pregunta, pastor. Hola, Muy pastor. bien. Hola. Buenas tardes. Buenas Un tardes. gusto verlo. Igualmente. Yo tenía dos preguntas. La primera es, cuando tú eres creyente de Dios y de su Hijo Jesús y estás, pues, volviendo a confiar en Él y a volver a su camino, pero un supuesto seguidor o un supuesto creyente también empieza a decirte que no opines, que no hagas las cosas de Dios o que prácticamente en tono de burla te dice que no participes porque suenas tonto o loco. ¿Qué puede decirme de eso? Bueno, siempre va a haber personas que se burlen de los cristianos. Esto no es nuevo. Ya en la Biblia, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, habla precisamente de que algunos se burlan del hecho de que nosotros anunciamos que Cristo prometió que iba a volver, ¿no? Y que todavía no ha venido, y dice que hay burladores. Pero no nos tiene que preocupar los burladores. Lo que nos tiene que preocupar de verdad es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿qué nos importa a nosotros la opinión de los demás? No es importante lo que los demás piensen, es importante lo que Dios piensa. A mí siempre me ha servido pensar de ese modo, ¿no? Que alguien me llame loco, bueno, pues llámame loco. El otro día no. Aquí cuando hace un poco de frío, porque aquí no hace frío nunca, porque tenemos una temperatura estable todo el año, ¿no? Y como estamos acostumbrados a esa temperatura estable todo el año, esto es 20 y tantos grados, cuando baja la temperatura un poquito,
todos nos sentimos con frío, ¿no? Y yo cuando siento frío me abrigo. Y un día fui a la iglesia con un abrigo, mi sombrero, mi bufanda, y bueno, y algunos hermanos empezaron a reírse de mí. Y yo me acordé de un refrán que decía mi mamá: ande yo caliente, aunque se ría la gente. Ellos estaban riéndose de mí, pero estaban temblando. Y yo estaba calentito. Entonces, ¿qué me importa a mí lo que ellos piensen? Lo que me importa es lo que yo sé que es mejor para mí. Y tú deberías pensar en lo que es mejor para ti. Si tú sabes que la fe en Cristo es algo que te ayuda, que estar cerca de Dios es algo que te beneficia, no te importe lo que piensen los demás. Muchas gracias, pastor. La Vale. otra es bueno, yo tenía una pareja y esa pareja había dicho que me iba a esperar, ¿no? Y pues yo, sinceramente, pues quiero apartarme de esa persona porque yo siento que pues no le voy a hacer ningún bien si regresamos. Entonces quería preguntarle si es correcto pues buscar otra pareja y dejarla a ella, porque bueno, yo con ella tengo un hijo, pero mi madre me sugirió que viera mejor por mi hijo y a ella pues me apartara de ella, porque pues no nos íbamos a hacer ningún bien. Yo quería saber qué podría yo hacer, por Bueno, favor. no es un buen consejo el que tu mamá te ha dado, ¿ok? Déjame decirte las cosas claras. La Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y si tú tienes una pareja, quiere decir que tienes una esposa. Desde el primer momento que tú te acostaste con ella, la hiciste tu mujer. Y esto es importante. Y además tienes un hijo con ella. Por tanto, tú estás casado con ella, aunque no celebraras ningún tipo de ceremonia. Delante de Dios hay un vínculo que te une a ella. Si yo fuera tú, lo que haría sería tratar de cambiar mi vida de tal modo que salga de ahí y pueda ser un ejemplo para ella y pueda conseguir restaurar mi familia. Eso es lo que yo haría, porque estoy seguro de que esa es la voluntad de Dios. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente. Pastor, buenas tardes. Yo soy Sergio. Yo voy a ser el que va a hacer las... buenas noches allá. Yo voy a ser el que va a hacer las preguntas. Hola, Sergio. Buenas noches. Empezamos con la primera. ¿Usted qué opina de las personas que dicen creer en Dios y hablan de Dios, pero usan collares y pulseras de santería? Bueno, en realidad, Sergio, lo importante no es lo que yo opine, porque mi opinión no tiene importancia, ¿no? Ni la opinión de nadie. La única opinión que debe valernos es la opinión de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 18 que hay ciertas cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, la brujería, la hechicería, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la santería, todo eso son cosas que Dios aborrece claramente. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 en adelante. Por tanto, si Dios lo aborrece, una persona que hable de Dios, pero que practica santería, es una persona que se autoengaña. Es una persona que a Dios no le engaña. ¿Me entienden? Entonces, si queremos realmente agradar a Dios, tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 10. Comprobar lo que es agradable al Señor. Y solo por las Escrituras lo podemos comprobar. Comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 10. Si yo sé que a Dios le desagrada algo, yo no debería hacerlo. Si quiero hablar en nombre de Dios, tengo que hablar la voluntad de Dios, la verdad. Porque si no, si yo hablo en nombre de Dios y lo que hago es contrario a lo que Dios quiere, entonces yo soy un embustero, soy un mentiroso, soy un hipócrita, soy un religioso que se autoengaña a sí mismo. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, nos mencionó hace una semana la definición que nos dio Dios acerca del amor. ¿Cuáles son esos pasajes o en dónde viene? Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13. Todo el capítulo de Primera de Corintios 13 habla del amor, define
lo que es el amor, el auténtico amor. Los poetas dicen que el amor no se puede definir, es tan profundo que nadie puede describirlo. Pues sí, el apóstol Pablo describió lo que es el amor y además de una manera maravillosa. 1 Corintios 13. Muchas gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, disculpe, ¿de dónde estaría bien empezar a leer la Biblia? ¿Vuelvo? ¿El Nuevo Testamento o el Nuevo Testimonio? ¿El Antiguo o el Nuevo? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Para comenzar a leer la Biblia es preferible comenzar en el Nuevo Testamento. Y si comienza en el Evangelio de Juan, mejor. De ahí en adelante. Gracias, pastor. De nada. La segunda pregunta es la siguiente, más bien. ¿Dónde puede alguien juzgar a su hermano diciendo que no somos salvos? ¿Sí lo entendió? ¿Cómo? ¿Puede alguien juzgar a nosotros diciendo que no somos salvos? Ven a decirle sí, porque es que escriben bien mucho. Va a pasar el compañero a hacerle la pregunta. Ok. Buenas tardes. Hola. Oiga, disculpe. Lo que pasa es que aquí un amigo de nosotros, cada que lo hacemos de enojar, luego nos quiere decir que el vato, según es bien religioso, ¿no? Y luego nos dice que nosotros no vamos a ser salvos, que porque nomás porque él lo dice, ¿no? Que porque él sí está bien con Dios, dice, y que nosotros no. Porque el vato es testigo de Jehová, ¿no? Luego se la lleva diciendo groserías todo el día, ¿no? Y la verdad es algo que me estresa, ¿no? Escuchar al compañero ese, porque siempre cualquier cosita que se le dice, luego lo primero que nos dice es que no somos salvos, ¿no? Okay. Y yo digo, no sé, ¿puede ese sujeto juzgarme a mí o juzgar a mis compañeros nada más porque está enojado? Y porque le decimos la verdad, ¿no? Porque nadie le dice mentira, nadie le miente, nomás le decimos la verdad sobre de él y se molesta con nosotros y nos empieza a apedrear de esa manera. ¿Puede ese sujeto decirnos eso? Bueno, en realidad, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 22, que solo Cristo puede juzgar el corazón de las demás personas, ¿verdad? Solo Cristo, porque Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de nadie, solamente Jesús, ¿no? Por eso ese juicio le ha dado el Padre al Hijo, ¿ok? Y es Él el que tiene que decidir quién se salvará y quién no. A nosotros lo que nos corresponde es procurar nuestra propia salvación y procurar no ser tropiezo a otros, porque la palabra de Dios dice que aquellos que sean tropiezo unos para otros, más le valiera atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar, que enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Por tanto, lo que debe preocuparnos es que nuestra propia salvación, no la de los demás, nuestra propia salvación, y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Punto. Gracias, pastor. Va a pasar un compañero a hacerle una pregunta. Mire, bueno, me llamo Santiago. Buenas tardes, sobre allá. Mire, yo nada más lo que había pasado con el compañero es de que, la verdad, él me había ofendido de alguna forma y yo lo único que le había comentado es de que él no iba a ser salvo, pero no porque yo me sintiera Dios para juzgarlo, sino que simplemente se lo dije por los actos que estaba haciendo, que es muy diferente. Ahora también eso se lo dije también apenas a otro compañero que la verdad me dijo que me prometió un cigarro y nada más porque no quiso, no me lo dio. Entonces yo le dije, está bien, no me lo des, pero al rato que te salgas y te drogues de nuevo, no preguntes por qué fue, porque fue por tus acciones. Fue lo único que le dije. Sí, pero Santiago, dos cositas importantes que tienes que entender. Primera, que los demás actúen mal no significa que tú tengas que hacerlo. Si tú realmente eres cristiano, tienes que ser ejemplo para ellos. No pagar mal por mal. La palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21, que no debemos pagar mal por mal,
sino hacer lo bueno para con aquellos incluso que nos hacen mal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los demás no cumplan sus promesas, el que los demás no hagan lo correcto. Eso no te da a ti derecho a condenarlos, ¿ok? Sino simplemente deja que Dios haga ese trabajo. Porque en realidad no podemos ponernos en el lugar de Dios. Si nos ponemos en el lugar de Dios, estamos haciendo mal, ¿ok? Tú cuida de tu propia salvación, deja que los demás hagan lo que quieran, pero tú procura agradar a Dios, ¿ok? Por cierto, fumar no te conviene, ¿ok? Porque te hace daño. Tienes que cuidar tu cuerpo. Ánimo. Bueno, y ahora otra de las cosas, ahora resulta que nada más porque yo soy testigo de Jehová y que fumo, ya ven todos mal eso, pero no se fijan también ellos de que según se creen muy cristianos y también fuman y también dicen groserías, tampoco se fijan en sus defectos de ellos. Sí. Escúchame bien una cosita, Santiago. Los pecados de los demás no justifican los pecados tuyos. ¿Ok? La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. Así que cada cual mire por sí mismo. Deja tú a los demás, que los demás hagan lo que quieran. Tú mira por ti mismo. ¿Ok? Ánimo. De nada. Gracias, pastor. De nada. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacer cambiar a mi familia que son testigos de Jehová? Bueno, tienes que cambiar a tu familia. Lo que tienes que hacer es cambiar tú, de tal modo que tu familia quiera ser como tú. Esa es la mejor manera. La mejor predicación es una vida transformada. No son palabras. El Evangelio no son palabras. El Evangelio es el poder de Dios actuando en nuestras vidas, cambiando nuestra realidad, cambiando nuestra forma de ser, ayudándonos a ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo. Es el poder de Dios actuando en nuestra vida lo que hará que los demás abandonen las sectas y quieran ser como tú. Gracias, pastor. Ahí va. La siguiente pregunta ¿es malo tener una pareja mayor que tú? ¿Es malo tener una pareja mayor que uno? Más bien. No necesariamente, no es malo tener una pareja mayor. A veces las personas establecen relaciones sin importarle la edad, ¿no? Lo que sí es importante es que sea mayor de edad. ¿Ok? A partir de que sea mayor de edad, da igual la edad que tenga. Hay personas que pueden enamorarse de personas bastante mayores que ellos, ¿no? Eso no es malo. Lo único que hay que tener en cuenta, pues simplemente que la relación esté establecida sobre cimientos sólidos. Es decir, que la relación no sea solamente algo pasajero, sino que sea, una vez que tomamos la decisión de relacionarnos con una persona, debemos entender que estamos tomando una decisión de por vida. Y esto es lo importante a tener en cuenta. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo poder obtener paz y tranquilidad después de haber cometido un error? Bueno, pues arrepintiéndote de tus pecados y confesándolos al Señor, ¿no? Es decir, cuando cometemos un error, lo que debemos hacer es reconocerlo. Si hemos metido la pata, tenemos que decir, lo siento, no debí hacer esto, o no debí decir esto, o no debí pensar aquello. Bueno, uno cuando reconoce el error, cuando lo confiesa y se aparta, pues ya está en el camino de la búsqueda de esa paz. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es,
¿Cómo puedo perdonar a una persona que solo jugó con mis sentimientos? Bueno, la cuestión es si esa persona se ha arrepentido o no. Porque si se ha arrepentido y te ha pedido perdón, debes perdonarla. Perdonar significa que no le vas a tener en cuenta el daño que te hizo. ¿Ok? No significa que te tengas que sentir bien con esa persona, ni que tengas que restaurar una relación, ¿no? Si te ha hecho daño, bueno, pues puedes alejarte de esa persona, pero evidentemente si la persona no se ha arrepentido, tampoco ni siquiera tienes que perdonarla. Pon el asunto en manos de Dios y que Él se encargue. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, ¿se puede confiar en una persona teniendo una relación dentro de esta agrupación o de una agrupación? A ver, si se puede confiar en una persona, en una relación dentro de la agrupación. O sea, si se conocen dentro de este centro de rehabilitación, ¿se puede tener una relación? Bueno, yo conozco personas que se han conocido en un grupo de rehabilitación y hoy en día son una pareja, ¿no? Está bastante estable. Por tanto, sí se puede tener una relación. Lo único que hay que tener en cuenta siempre lo que comentaba antes, ¿no? Que toda relación, si queremos que perdure en el tiempo, si queremos que sea una relación fuerte, estable, tenemos que ponerla sobre cimientos sólidos. Y la palabra de Dios es un buen manual que nos enseña cómo debemos hacer para conseguir una relación estable. En la Biblia vamos a encontrar consejos fantásticos que nos enseñan, que nos dan, digamos, nos marcan el camino que debemos seguir para hacer que nuestras relaciones funcionen. Si tenemos en cuenta los consejos de la palabra de Dios, evidentemente nuestra relación va a perdurar. Yo llevo 38 años con la misma esposa y soy muy feliz cada día más, ¿no? Y es porque nosotros hemos dado pasos en la dirección correcta, siguiendo las instrucciones que simplemente están en la Biblia. Pero sobre esta pregunta me estaban diciendo que si no les interesa la palabra de Dios, ¿qué puede pasar? Pues que no sigan la palabra de Dios y entonces cometan errores que dé al traste con la relación. Es decir, la palabra de Dios no es solamente un libro que nos habla del cielo y del infierno, del pecado o del perdón. La Biblia es un manual de vida. Nos enseña cómo vivir, cómo aprovechar nuestra vida. Nos enseña cómo mejorar nuestra vida personal, cómo mejorar nuestras relaciones de pareja, cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar a los compañeros de trabajo. La Biblia es un manual de vida. No solamente nos habla del cielo y del infierno, nos habla de cómo debemos vivir a cada paso de nuestra vida, ¿no? Por tanto, si no siguen las instrucciones de la palabra de Dios, lo más seguro es que acabe formando parte de ese gran número de parejas que durante un tiempo están contentos y felices y al poco tiempo empiezan a fallarse el uno al otro y acaban pues separándose, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, pastor, ¿Dios nos puede dar la fe? ¿La fe? ¿Dios nos puede dar la fe? Sí. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, cuando oímos las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios, la fe surge en nuestro corazón. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿me podría explicar de qué se trata? ¿Me podría explicar qué trata de decir el libro de San Judas o más o menos a qué se refiere? Bueno, Judas es un libro que da algunas instrucciones claras y específicas para la iglesia. Y entre ellas, por ejemplo, pues que debemos tener cuidado con ciertas personas que diciendo ser cristianos viven como que no lo son, ¿no? Entonces, es muy interesante, es un libro muy pequeñito, apenas si es un par de hojas, lo que lleva el libro de Judas, que lo tenemos detrás de las epístolas del apóstol Juan y antes del Apocalipsis, y es muy interesante leerlo porque es un mensaje a la iglesia
para tener cuidado, ¿ok? Que no nos aparten de la fe, para que no nos aparten de la verdad, ¿no? Muchas gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, si llego a besar a un compañero del mismo sexo, por juego o accidente, ¿es pecado? Bueno, si es por accidente, no. Ahora, cuando lo hacemos como excusa, ¿sabes? No es que estamos jugando o algo, estamos escondiendo una intencionalidad, entonces sí. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, si una persona es santera, Dirigir. Ah, bueno. Ah, Es que un no grupo. escribe. Si una persona es santera y quiere dirigir a un grupo de hombres, ¿le debo hacer caso si soy cristiano? Yo siento que es adorar a Lucifer si confío en él. Sí, confío en él. Vamos, es una pregunta infantil. O sea, sabemos que si es santero, no es una persona a la que haya que seguir, porque la santería es algo que Dios aborrece. O sea, no debemos seguir a nadie que enseñe algo contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que seguir a aquellos que nos enseñan la verdad, no a aquellos que nos enseñan la mentira. ¿Ok? Gracias, pastor. Va a pasar un compañero a hacerle una pregunta. Muy bien. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Saúl, ¿cómo está? Hola, Saúl, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, mi pregunta era, fíjese que una vez Por favor, iba caminando por la diles a los demás que guarden silencio, por favor. Si no, no escucho tu pregunta. Por favor, guarden silencio los que están detrás. No están hablando así, pastor, es que es en la calle. Ah, bueno, vale. Entonces acércate, Saúl, al micrófono. Bueno, así un poco más corta. ¿Por qué los cristianos, yo he visto que luego andan cantando o alabando o pidiendo por nosotros cuando nosotros nos encontramos en una así fiesta patria o algo? Porque una vez iba pasando y así en una como iglesia ellos estaban pidiendo por nosotros. ¿Por qué se les hace malo o por qué? ¿Por qué se les hace malo el qué? Ajá, o ¿por qué piden? Porque yo bueno, pasé y iba escuchando que estaban pidiendo por nosotros, que así como arrollar al niño Dios, o así se les hacía mal, o ¿por qué? No sé, es que realmente no sé qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que estaban pidiendo. Estaban orando, pidiendo por nosotros. Y yo le pregunté a una persona, ¿qué hacen? Es que piden, lloran por nosotros, que estamos mal, o algo. Lo que pasa que lo que quiere dar a entender, pastor, que hay cristianos, por ejemplo, ellos que arrullan al niño Dios, hacen tradiciones humanas y ellos, los cristianos, están orando para que dejen de hacer esas cosas. ¿Es a lo que se refiere? Entiendo. Bueno, en realidad los cristianos no quieren que acabemos adorando a dioses de cerámica, ¿no? Ni de madera, ni de escayola. O sea, los cristianos oran para que los que hacen esas cosas dejen de hacerlas, ¿no? Para que adoren al Dios vivo y verdadero. Entonces me imagino que es por eso que oraban y que pedían a Dios, ¿no? Para que dejaran de hacer cosas que no son agradables a Dios. Porque el segundo mandamiento de la ley de Dios es que no debemos tener imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No debemos inclinarnos a ellas, ni honrarlas, ni tenerlas. ¿Ok? Porque esa es la voluntad de Dios, que no tengamos nada de eso. Entonces, si los cristianos están viendo personas que están haciendo idolatrías o que están haciendo cosas malas, pues piden para que dejen de hacerlas.
Pero también dice, por ejemplo, aquí el 16 de septiembre son las fiestas patrias de la independencia y se festejan. Entonces, que ellos estaban orando para que no festejaran ese tipo de cosas, los cristianos. ¿Por qué? Pues que así, según yo pregunté y dijeron... A ver, no tiene nada que de sí, malo. bueno, que sí es malo. Que sí es malo. No es nada de malo el festejar el Día de la Independencia o el Día de la Nación, el día de, bueno, aquí en España se celebra el Día de la Constitución, de cuando se firmó la Constitución española, no es malo celebrar un día que es importante para la nación, porque va a ser malo. Recuerden, pecado es infringir la ley de Dios, y no hay ninguna ley de parte de Dios que prohíba que festejemos algo importante para la nación, ¿no? El problema es que hay muchas iglesias que tienen mandamientos humanos en vez de tener mandamientos de Dios. Entonces hay que saber diferenciar entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, ¿no? Yo no sé. Una pregunta, ¿en dónde está el libro de Revelaciones? Apocalipsis. Revelación es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. La siguiente pregunta es, ¿usted qué opina de una persona que es mamá y no cuida a sus pequeños y se quiere enamorar? Bueno, una mamá que no cuida a sus pequeños es una mamá desnaturalizada. Si quiere enamorarse, es una mamá que es egoísta, que no piensa en sus pequeños, y es una responsabilidad que tiene delante de Dios, y Dios le va a demandar por lo que hace. Y esto es importante, pero no solo a las mamás, ¿eh? Los papás que se descuidan de sus propios hijos y se van con otra, que no que sepan, que no ignoren, que Dios les va a demandar eso, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Tú puedes separarte a lo mejor de tu esposa porque tu esposa te falló en alguna cosa, pero no puedes separarte de tus hijos, porque tus hijos van a seguir siendo tus hijos siempre. ¿Ok? Por tanto, tanto hombres como mujeres debemos entender que los hijos son una responsabilidad enorme que Dios ha puesto en nuestras manos. Los hijos no son nuestros en realidad. Los hijos pertenecen a Dios, porque la Biblia dice claramente que herencia del cielo son los hijos. Y es una herencia que se nos presta para que nosotros seamos administradores de esa herencia. Es decir, nosotros recibimos los hijos de Dios para educarlos, para disfrutarlos durante un tiempo. Después ellos volarán por sí mismos, crearán sus propias familias y demás, pero somos responsables de cuidarlos, mientras que ellos son pequeños, de cuidarlos, de alimentarlos, de protegerlos, de enseñarlos, de educarlos. Por tanto, es una responsabilidad muy importante tanto para papá como para mamá. ¿Ok? Dejémonos de egoísmos y pensemos en nuestros hijos. Pastor, pero una madre que de alguna manera fue engañada y tuvo un hijo y el padre no se hizo responsable, ¿tiene derecho nuevamente a enamorarse? Si el papá se ha marchado con otra, sí, ella tiene derecho a poder rehacer su vida, claro que sí. ¿Ok? Pero sin olvidarse de cuidar a sus pequeños. Va a pasar un compañero a hacerle una pregunta. Muy bien. Buenas noches allá, Hola. Pastor. Tengo una pregunta. Lo que pasa que muchas veces, luego, bueno, al principio cuando yo llego a este lugar yo no leía ni la Biblia, ni mucho menos me acercaba a iglesias cristianas, ni nada de esas cosas, lo que hoy en día se hace. Pero hay ocasiones las cuales me empiezo como que a arrepentir o me empiezo a como que poner de malas nada más con el hecho de saber de Dios. De que me dicen, es que como ahorita que venía este compañero Marce, luego yo hay veces que me ponía, yo decía, no, pero va a venir otra vez. Y me pongo mal, me ponía de malas y hay ocasiones que no. ¿Por qué? O más o menos, luego, ¿cómo le digo?
luego hay veces que yo me pongo a leer un poco la Biblia y le paso y le paso y le paso para poderle entender. Nada más que cuando ya le empiezo a entender es cuando ya me empieza a interesar, pero cuando no le entiendo es cuando de plano no me interesa nada, digo, ya no quiero saber. Pues. Bueno, para que te interese debes comenzar leyendo, como digo, a partir del Evangelio de Juan. Pues si te metes en el Antiguo Testamento no vas a entender nada. Primero tienes que empezar por el Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento. Comienza de ahí en adelante. Si no entiendes algo, apúntalo. Y el próximo viernes, si Dios quiere, me haces la pregunta que tenga. O se la haces a Marcelino o a cualquiera de los que están ahí. Porque la palabra de Dios es para eso, es para escudriñarla, es para entenderla. ¿Por qué muchas veces cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios nos incomodamos? Bueno, eso suele ocurrir cuando nuestra vida no está en sintonía con la voluntad de Dios. Es decir, cuando leemos algo que es diferente a lo que nosotros estamos viviendo, nos hace sentir incómodos. Es como cuando estás haciendo algo y alguien te mira. Y tú sabes que te está viendo, que estás haciendo algo mal. Y eso te hace sentir mal. Aunque no te diga nada, simplemente mirándote ya te hace sentir mal. Bueno, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, muchas veces la Biblia nos hace notar que algo no está bien en nuestra vida. Y eso puede incomodarnos. Pero esa incomodidad se va cuando nosotros acabamos poniendo nuestra vida bajo la cobertura de Dios, cuando acabamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí se acaban todos los incomodos. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, yo tengo hijos, pero no vivo con mi cónyuge, pero ando buscando amoríos y tengo sexo con alguien que no es el papá de mis hijos. ¿Cómo me mira Dios? Como una adúltera. Porque si te acuestas con una persona, estás estableciendo relaciones con esas personas. Y si te acuestas con ellas sin tener ningún compromiso, eso es adulterio. O sea, es fornicación, es pecado de fornicación. Por tanto, la sexualidad es una bendición, pero para disfrutarla dentro de un compromiso, de una relación de compromiso. Cuando la sexualidad se utiliza sin compromiso, se usa sin compromiso, en realidad lo que vienen son problemas y dificultades. No nos hace más felices. Puede que en el momento preciso de practicar sexo tú te sientas feliz, pero a los 5 minutos tú te vas a sentir vacía, porque no hay un compromiso. Y la sexualidad es algo que es espiritual, que une a las personas. Por tanto, espera a la persona adecuada. Si tu esposo se marchó o lo que sea y estás sola y quieres una pareja, ora al Señor para que te dé la persona adecuada. Pero hasta que no llegue esa persona, abstente. La sexualidad no es una necesidad. Una necesidad es comer, porque sin comer nos morimos. Una necesidad es dormir. Sin dormir morimos. Pero el sexo no es una necesidad. Podemos vivir sin practicar sexo. Claro que es mucho mejor practicarlo, pero siempre dentro de una relación de compromiso. Por tanto, espera a que parezca la persona adecuada, porque solo así podrás ser feliz. Y sobre todo, porque así será como estés haciendo la voluntad de Dios. Ahora mismo, acostándote con uno y con otro, no estás haciendo la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Un compañero pregunta que si la masturbación es pecado. Bueno, esta es una pregunta interesante. La Biblia no habla de la masturbación. ¿Okay? Ahora, la Biblia nos enseña para qué es el sexo. El sexo ha sido diseñado por Dios para la procreación y también para el disfrute de la pareja. Por tanto, el sexo es para el matrimonio. Ahora, ¿es pecado la masturbación? En principio no, porque no hay una ley que prohíba la masturbación. Pero sí, para masturbarte, tú necesitas imaginarte o ver pornografía o imaginarte que estás con alguien, entonces ya estás adulterando en tu corazón. Porque Jesús lo dijo claramente, que quien codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. O sea,
Hay que también tener en cuenta que la masturbación crea adicción, porque la masturbación produce placer. Es la estimulación, la autoestimulación de los órganos sexuales. Y cuando tú te autoestimulas, llegas al orgasmo, eso te da placer. Y eso crea adicción. Si tú te masturbas hoy a las 3 de la tarde, mañana a las 3 de la tarde volverás a tener deseos. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? Mire, es muy importante lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Por tanto, la masturbación, aunque no sea pecado en sí misma, puede llevarte al pecado. Tanto si consultas pornografía o haces uso de tu imaginación para estimularte, como si te dejas dominar por la masturbación. Por tanto, hay que luchar contra eso. Repito, la sexualidad no es una necesidad. ¿Ok? Por tanto, se puede controlar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo controlar el deseo sexual? Tomando control de nuestros pensamientos. Yo os he hablado de esto en otras ocasiones. He dicho, si tú te sientes tentado, la tentación es un impulso. Si en ese instante tú tomas conciencia de que estás siendo tentado y llevas tu mente a otra cosa, la tentación pasa, porque es un impulso. Es cuestión de tomar tu mente y llevarla a otro lugar, a otra cosa. Muchas gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si una persona es santera y quiere dominar mi vida, pero no puedo hacer nada porque estoy en su casa? Bueno, pues salir de esa casa. Tratar de que no sigas bajo un techo donde se practican cosas que a Dios no le agrada. Busca salir de ahí. Una pregunta, ¿la santería es mala? ¿O qué beneficio puede tener? ¿O cómo? La santería no tiene ningún beneficio y es algo que ofende gravemente a Dios. Es una práctica pagana. Pertenece a la rama de la brujería. Va a pasar el mismo otro compañero a hacerle una pregunta. Muy bien. Adelante, Santiago. Sí. Bueno, ¿verdad que la santería viene desde los tiempos de antes, desde que los demonios empezaron a tomar a las mujeres y a los hombres para entrar en sus cuerpos y apoderarse de ellos para hacer prácticas espiritistas? Esa es la respuesta que yo tengo a la pregunta que ellos están haciendo. Dígame si es esto correcto o es falso. No, es falso. La santería comienza en prácticas africanas, en religiones africanas, ¿okay? Que después la exportan a diferentes lugares, ¿no? De Latinoamérica y demás. Pero no tiene nada que ver con los demonios, aunque en la santería se invocan demonios, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con eso. Es simplemente una religión pagana que se practica también en otros lugares, ¿no? Tiene que ver, como digo, con la brujería. La santería otorga poder a ciertas frases, a ciertas palabras, a ciertos gestos, a ciertos ritos. Ellos, a través de ciertas prácticas que hacen, creen que tienen poder para provocar un cambio en las personas. Bueno, todo eso es falso, ¿ok? Todo eso es pura superchería y que, bueno, puede llegar en un momento determinado a enraizarse con demonios si uno se mete demasiado profundo en la santería, ¿ok? Pero no es que tenga nada que ver con los demonios o sea, con los ángeles que fornicaron con las mujeres, nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Sí, muchas gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, oiga, respecto al saber merecer, ¿qué puedo hacer para ganarme un te amo sincero de mis hijos? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, pues para ganarse un te amo de tus hijos, lo que tienes que ser es un buen padre. Es decir, dejar de ser egoísta, dejar de pensar en ti mismo, dejar de
andar como loco, pararte sobre los pies y tomar la decisión de esforzarte, de hacer lo correcto, de mirar por ellos, de hacer lo que debes hacer, lo que un padre tiene que hacer, mirar por sus hijos, por su bienestar, por su educación, por su protección, por su alimentación, es decir, por su cuidado. Todo el que tiene hijos debe entender que tiene una enorme responsabilidad delante de Dios. Y debe saber que tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios de cómo lo hemos hecho. Así que si no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, ya es hora de pararnos y de rectificar, de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque si no, lo vamos a lamentar después. Esas fueron todas las preguntas, pastor. Y un compañero le pide que si puede orar por hacer una oración por Martín Mejorada y Lourdes Jiménez por su salud y de paso pues por cada una de nuestras familias, si se podría, no incluyendo a la mía, que es mi madre, mi esposa y mi hijo. Por favor, pastor. Muy bien. Ok, oremos entonces, pidámosle a Dios. Ok. Padre del cielo, estamos muy agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hablar de tus cosas. Gracias por habernos dejado tu palabra que ilumina nuestro camino, que nos muestra la verdad, que nos revela tu voluntad. Gracias, Señor, que podemos meditarla, que podemos profundizarla, que podemos consultarla. Gracias. Quiero rogarte, Señor, especialmente por el grupo, por todo el grupo. Señor, antes me dijeron que hay cosas que están pasando ahí que no deberían pasar. Hay problemas que están sucediendo que no deben suceder. Yo no sé qué problemas son, Señor, pero tú sí sabes qué problemas son. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú hagas que los problemas se solucionen. Si hay alguien que está obrando mal, cambia su corazón para que empiece a obrar bien. Señor, si esa persona no quiere cambiar, sácalo de ahí. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, por el poder que tú tienes para hacer todo lo que quieres. Pero soluciona los problemas, Señor. Que todos los que quieren rehabilitarse, los que quieren cambiar de vida, los que quieren esforzarse y ser mejores, puedan hacerlo sin encontrar estorbo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por Martín, por Lourdes y por la familia de todos y cada uno de los que están ahí, Señor. Cada familia representada en ese lugar. Yo te pido, Padre, para que tú tengas misericordia, para que los ayudes, a fin de que cada día se acerquen más a ti, Señor, sabiendo que es en ti que está nuestra paz, nuestra bendición y nuestra felicidad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. No hay de qué. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Gracias a vosotros por vuestra paciencia para conmigo. Dios les bendiga mucho. Aquí la señora Gina. Hola, Gina. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias, joven. Bendición. Gracias, pastor. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Igualmente, Dios les bendiga a todos.